hay un obstáculo que no permite que el aire ingrese o salga de los sacos alveolares. Entonces vamos a tener trastornos respiratorios que le llamamos obstructivos, ya sea de problemas en la inspiración o problemas en la expiración, dependiendo del nivel donde se esté dando. Y el otro problema que tenemos son trastornos respiratorios en la cual algunas capacidades pulmonares no se pueden cumplir porque el compliance, el cumplimiento de la distensión y retracción pulmonar está afectado. Puede que el sistema de conducción esté normal, el aire puede pasar, pero lo que pasa es que en el mismo pulmón no se está generando una buena distensibilidad. Entonces a eso le llamamos restricción. Entonces podemos tener problemas obstructivos que se puede dar por la inspiración o por la expiración, y podemos tener problemas restrictivos que pueden ser de tipo pulmonar, es decir, el pulmón no está funcionando bien. Puede ser que el parénquima pulmonar esté en una consolidación, una neumonía, una tuberculosis. Puede ser una tromboembolia, problemas quísticos, hacen de que el pulmón no tenga la suficiente cantidad de parénquima que pueda recibir esa oxigenación y producir el cuadro de la hematosis, el intercambio gaseoso. Entonces puede ser por problemas pulmonares, un derrame pleural, un neumotórax también no va a permitir que el pulmón se distenga, ¿no es cierto? Pero eso ya no está dentro del pulmón, pueden ser problemas extrapulmonares. Entonces puede ser por problemas pleurales, puede ser por problemas de la misma parrilla costal, de la misma caja torácica, puede ser problemas torácicos, una escoliosis, una fractura de la costilla, no va a permitir que el paciente pueda respirar bien, no puede expandir sus pulmones. Entonces pueden ser problemas pleurales, pueden ser problemas torácicos, pueden ser problemas neurológicos también. Una parálisis del nervio crénico, un paciente que esté sedado, con anestésicos, con antidepresivos, no va a poder tener la capacidad de expandir. Puede ser problemas musculares. Entonces, este grupo de problemas de restricción van a tener problemas pues, que van a reflejarse en el intercambio gaseoso. Y puede haber mixtura, pero básicamente debemos de formar o son problemas obstructivos o son problemas restrictivos. Veamos qué caracterizan a alguna de ellas. Dentro de los problemas obstructivos, una de las alteraciones que vemos con bastante frecuencia viene a ser el asma bronquial. Es una enfermedad inflamatoria crónica de tipo alérgico, inmunoreactivo, recurrente, es decir, puede estar en un momento bien asintomático y puede venir el problema en forma de una crisis. Entonces hablamos de una crisis asmática, en la cual vamos a tener tres trastornos que se van a dar.
el bronquio se reduce, entonces no va a poder pasar el aire, ¿cierto? Está estrecho. Pero aparte de que hay un broncoespasmo, hay una broncoconstricción, hay una inflamación de la mucosa que agrava más, porque ya está estrecho por la broncoconstricción, sobre eso hay un edema, y sobre ese edema hay un incremento de la mucosidad. Entonces hay tres causas que pueden hacer que este bronquio se estreche. Vamos a tener una estrechez a nivel bronquial. Entonces va a haber un problema de obstrucción. Va a haber una obstrucción para el pasaje del aire. Y la pregunta de los 800 millones, ¿esa obstrucción será en fase inspiratoria o será en fase expiratoria? ¿Inspira? ¿Perdón? ¿Inspiratoria? ¿I o E? ¿Y? I. O sea, el paciente tiene dificultad para jalar el aire. Hace un esfuerzo, activa sus músculos, ¿no es cierto?, supletorios, y el paciente hace. Y con esa fuerza, con esa diferencia de presión en el aire pasa. Pasa. Porque la fase de inspiración es activa. Yo lo puedo trabajar bien, trabajo mis músculos y logra pasar el aire. Hay un esfuerzo inspiratorio. Y para botar el aire, ¿quién me ayuda? La fase de expiración es pasiva. Y ahí viene el problema. O sea, el paciente puede hacer un esfuerzo inspiratorio, se ayuda con sus músculos supraclaviculares, etc. Jálele, pasa. Pero expulsarlo es el gran problema. Viene el sonido característico, la sibilancia. Entonces, cuando yo oculto a este paciente, voy a escuchar que el aire sí pasa con un esfuerzo y la sibilancia cuando el momento va a botar. Entonces, el problema está aquí. Obviamente, cuando el asma es severo, ya las dos fases ya no dan más, porque el paciente está tanto tiempo en ese esfuerzo que sus músculos se cansan. Y empiezan a tener, ya no pueden inspirar tampoco. Entonces, el asma grave somete a la fase inspiratoria y expiratoria. Pero cuando tenemos una crisis aérea moderada, el problema está para botar el aire. Y cuando ustedes están ocultando el quejido, la sibilancia, lo voy a escuchar, el pitillo que suena cuando el aire está saliendo. ¿Bien? Ese es un problema óptimo. El otro problema que nosotros tenemos es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, a la iglesia del alma, que es recurrente, le puede dar horas, un día y después está asintomático, el que tiene el EPOC ya tiene un problema, ¿no?, que siempre va a estar ahí, pero que se puede exacerbar. Va a haber momentos que va a entrar en crisis y otros momentos que va a estar aliviado, pero siempre ya va a tener el problema obstructivo persistente. Hay factores de riesgo, como pueden ver acá, ¿no? Hay muchos factores de riesgo que nos pueden llevar a un cuadro de infecciones recurrentes, consumo de cigarrillos, neumoconiosis, etcétera, etcétera. Pero este EPOC, vamos a ponerle aquí el EPOC puede ser producido
producido por un enfisema. Viendo ahí un cuadro enfisematoso. Y miren el esquema. En el enfisema hay una dilatación del pulmón. El pulmón se va a ver grande porque a nivel de los sacos alveolares hay una ruptura de las paredes alveolares y forma grandes dilataciones saculares en los alveolos. Entonces, va a haber burbujas de aire dentro del pulmón que no se pueden expulsar. Su sistema de conducción, sus bronquios, sus bronquiolos están con su buen calibre. El aire llega a los alveolos y en los alveolos se acumulan, porque son sacos grandes de alveolos que se han roto, se han fragmentado y queda el aire secuestrado. ¿Dónde está la dificultad? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración, ¿no es cierto? La sangre, el oxígeno, el aire le llega a los alveolos, pero no lo puede expulsar. Ese es el cuadro enfisematoso. Vas a tener un pulmón grande con múltiples dilataciones alveolarias que no pueden expulsar el aire. Y la bronquitis crónica. En la cual el paciente es fumador, alcohólico, se pone a mucho moho, de tal manera que el árbol bronquial es el que está alterado. Entonces, el problema está en el bronquio. El bronquio se inflama, pierde sus mucosas, pierde su epitelio ciliar y entonces es un paciente tosedor. Porque no tiene el cilio, no tiene el moco que le permita captar las partículas del aire y lo pueda botar. Se acumula ahí y le genera alguna reactividad. Entonces es un paciente tosedor. Tose con expectoración blanquecina, no está infectada, está blanquecina, transparente. Y estos bronquios están dilatados, no hay broncoconstricción. Lo que pasa es que en ellos hay una inflamación que altera la mucosidad, altera las células mucosas, altera las células ciliares. Entonces este paciente va a tener una voz gruesa, roncante y tosedora. Entonces, al conversar con un paciente fumador, su voz es gruesa, una pureza, su tos a veces es seca, a veces es expectorante, pero la tos es persistente. Y la característica es el roncante. Yo lo pongo el estetoscopio y voy a escuchar el masaje del aire con una gran turbulencia, el roncar. ¿Dónde está la obstrucción? ¿En la inspiración o en la expiración? El problema es la inspiración. Es una inspiración. Entonces, como ven, ¿no? Estos problemas obstructivos se pueden dar en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria. La bronquiectasis. Ya el bronquio, el problema es el bronquio. Estasia. Se ha estancado ahí, ha perdido su epitelio cartilaginoso el bronquio, porque ustedes saben que el bronquio es un segmento tubular que tiene cartílago que le permite mantener su calibre, ¿entiendes?
¿Qué pasa si es que este tejido cartilaginoso se degenera, se pierde? Entonces, ese segmento del bronquio, no es todo, sino segmento del bronquio, que pierde su tejido cartilaginoso, se vuelven unos sacos. No son sacos alveolares, sino son sacos bronquiales. El bronquio se vuelve flácido. Es como en la arteria que tenemos aneurisma, ¿no es cierto? Dilataciones circulares. Lo mismo sucede con el bronquio. Van a haber dilataciones bronquiales que están ahí en forma pasiva, ectasiados. Por eso es bronquiectasia. ¿Qué pasa con eso? Esos sacos, imaginémonos que tenemos acá, ¿no?, bronquios principales, secundarios, y aquí se hacen estas dilataciones. El resto del tejido sigue, por acá hay otra dilatación, ¿no? En esta dilatación se acumula el moco bronquial, se acumula el moco ahí, y ese moco se infecta. Entonces, el paciente va a estar botando, expectorando esa secreción maloliente, purulenta, y no se mete cualquier germen, son gérmenes anaerobios que se meten, que te dan un olor pútrido al tejido. Entonces, este paciente, cada vez que tose, bota una expectoración plomiza, verdosa, maloliente. Se llama broncorrea, y a esa expulsión le llaman bronco. Entonces, si yo no tomo una radiografía, voy a ver en el árbol bronquial, no en los sacos alveolares que son los emfisemas, sino en el bronquio voy a encontrar burbujas, sacos bronquiales dilatados. A eso le llamamos la bronquiectasia. La bronquiectasia. Entonces, también como son dilataciones bronquiales, el paciente cada vez que va a respirar va a tener dificultad para la fase inspiratoria. El aire no va a llegar bien a los alveolos. Entonces aquí estamos teniendo problemas en la conducción del aire. Son problemas de tipo obstructivo. Y el otro grupo, que son las enfermedades restrictivas, como ven, tenemos una gran variedad de alteraciones que afectan la distensibilidad pulmonar. Veamos algunos. En la práctica pasada les enseñé una radiografía de un paciente con enfermedad de membrana hialina, donde tenía el pulmón retraído. El pulmón se retrae porque el surfactante no hay en cantidad suficiente para que mantenga los alveolos abiertos, y entonces hay un colapso alveolar y el pulmón se va a empequeñecer y te deja todo un vacío al costado. Entonces este pulmón está colapsado, no puede distenderse, y a eso le llamamos la atelectasia. El sistema bronquial está normal, está pasando el aire, pero no tiene dónde llegar. No le llega, a los alveolos no le llega aire. Hay una restricción del tejido parenquimal para cumplir esa función. Entonces el paciente va a entrar con todo un cuadro sintomático, una gran dificultad respiratoria, una cianosis, una hipoxemia. La neumonía, los infartos pulmonares te van a producir condensaciones. Segmentos o lóbulos parenquimales están inflamados con secreciones endurecidas, donde los sacos alveolares no se distienden para que reciban el aire. Miren, los bronquios están normales, pasan, hay un bronquiograma aéreo bastante presente, se va a ver
El aire está dentro de los bronquios, a eso le llamamos el broncograma aéreo, pero los alveolos están colapsados por la respuesta inflamatoria. Aquí hay surfactante, yo como en el niño que no había surfactante y se colapsó, los alveolos, acá la inflamación la que los ha colapsado. Y entonces, este segmento del pulmón no va a recibir el aire, no va a poder distenderse. Entonces, nuestra capacidad de oxigenar los tejidos va a estar disminuida. Hay una restricción pulmonar. Neumonía, infarto de los pulmones, carcinomas, fibrosis, tuberculosis, pueden producir estos cuadros de condensación parénquica. La fibrosis intersticial. Aquellos que tienen enfermedades, la neumoconiosis, los mineros, la asbestosis, la silicosis, son trastornos pulmonares en la cual las inflamaciones persistentes del parénquima pulmonar lo hacen que se endure. Está fibrosado este pulmón. Un pulmón fibrosado, ¿creen que se va a distender? No se puede distender, ni siquiera retrae. Entonces, ¿cómo el paciente va a jalar un aire para su ventilación alveolar? No van a poder. Entonces hay una restricción parénquica. Cavidades, quistes pulmonares, cavernas pulmonares. Entonces, no vamos a tener la suficiente cantidad de parénquima para que se produzca el intercambio. Y vamos a tener una serie de huecos, ya no son dilataciones bronquiales como las bronquiectasis, sino aquí es el mismo parénquima que se vuelve como un panal de abejas. Los huecos que se ven en los derrames pleurales, que pueden ser de diferente tipo, puede ser aire, el neumotórax, puede ser sangre, el motórax, impide que el pulmón se pueda distender. Puede ser una restricción pulmonar. Entonces, clínicamente vamos a tener algunos pacientes pues, con evidencias de cianosis, de retracciones costales, de tos, de sibilancias, de roncantes, ¿no? Pero necesito saber qué tan comprometido están estos trastornos. Por clínica, ya sé pues, de que el paciente tiene un problema obstructivo o un problema restrictivo. Voy a tratar de medir esos casos. Entonces, nuestros músculos respiratorios, ya sean los ins o los expiratorios, van a permitir que ingresen diferentes volúmenes de aire que dependiendo del esfuerzo que yo lo haga, pues voy a tener. Entonces, hay una serie de volúmenes y capacidades pulmonares. El más sencillo, el más simple, el que lo hacemos con una inspiración y expiración espontánea, le llamamos pues, a este volumen corriente. Este volumen corriente. O a veces le dicen también volumen final. Inspiraciones y expiraciones espontáneas. Volumen corriente. Se realiza como una respiración normal. Con cada inspiración que haga en este volumen corriente, ingresan más o menos 500 a 750 mililitros de aire. En el volumen corriente, lo habitual, la que nosotros la realizamos en condiciones de reposo. Hay otro volumen de aire que le llamamos el volumen
en los sacos alveolares y que no van a movilizarse, van a estar siempre ahí por la distensión de las paredes de los sacos alveolares. Ahí se quedan almacenados, no hacen movimiento, ahí están renovándose conforme va entrando un volumen de aire, saca el destape y ahí está. Pero siempre va a haber un volumen que va a estar dentro del parénquima que le da la aireación al pulmón. Ese viene a ser el volumen residual. Más o menos vamos a tener entre 1200 a 1300 mililitros de aire dentro de los sacos alveolares. Es un oxígeno que va a estar ahí en el recurso. Y luego tenemos algunos volúmenes que se consiguen con un pequeño esfuerzo. Si yo sobre el volumen corriente, hago una inspiración lo más profunda que pueda, ahí hablo del volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué tanto yo puedo distender mis pulmones para jalar el aire? Ese es el volumen de reserva inspiratoria. O puede hacer que haga una expulsión, una inyección, una expiración forzada y boto una cantidad de aire adicional. Ese es el volumen de reserva expiratoria. O sea, yo puedo estar respirando normalmente, pero puedo hacer esto. ¿No? El clásico suspiro que a veces tienen algunos de ustedes sobre su respiración normal. Empieza y suspiro, y no sé por qué, pero suspira, ¿no es cierto? Ahí están jalando un aire adicional que no le corresponde. Esa es una respuesta inspiratoria. Sobre un patrón normal, jalo un aire la mayor cantidad que pueda, o en su defecto puedo botar todo el aire. Ya no es el volumen corriente, ¿no es cierto? Que el respiro normal son adicionales que con el trabajo de la musculatura accesoria bajen kilometrajes. Si nosotros sumamos el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, estos tres, ahí hablo de la capacidad total. La capacidad total o capacidad vital que tiene mi pulmón, es decir, la capacidad de poder jalar aire o expulsar aire. Es la capacidad vital. No tampoco se encuentra el volumen residual porque no entra en esta dinámica. Entonces hablo de una capacidad vital a la suma del volumen corriente, reserva inspiratoria y reserva expiratoria. Esa es la capacidad vital. Si a esta capacidad vital le agrego el volumen residual, a esto le llamo ya el CPT o la capacidad pulmonar total. Entonces, como ven, tenemos una serie de volúmenes de capacidades pulmonares que se van a ver afectadas, ya sea un problema de restricción o un problema de obstrucción. Entonces, yo puedo saber que es una neumonía, yo puedo saber que es un asma, yo sé que es un enfisema, ya lo tengo, pero lo que yo trato de determinar es qué tan severo es este cuadro. Me va a necesitar oxígeno, me va a necesitar un ventilador mecánico, va a necesitar broncodilatadores. Entonces, parece que nosotros vamos a medir alguna de estas funciones o capacidades pulmonares y lo hacemos a través de este aparatito que es el espirómetro. Entonces, ¿qué vamos a valorar en este espirómetro? Vamos a valorar en primer lugar unos gráficos que salen ahí. Hay dos gráficos importantes. Uno que le llamamos la curva de volumen-tiempo. Tenemos el tiempo de las abscisas y el volumen de las ordenadas. Miren, cuando yo hago una expiración, si bien
la expiración pues mide 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Entonces, en esos 5 segundos voy a botar, voy a expulsar un volumen de aire. En el volumen corriente hablamos pues de inspiración y expiración normal. Cuando yo aplico este aparatito, que es el kilómetro, voy a pedirle que ese volumen lo bote con esfuerzo. Entonces, es un volumen expiratorio forzado. Entonces, le ponemos la boquilla en el espinómetro y le pedimos que sople, ¿no? Bote todo el aire que pueda. Entonces, en 5 a 6 segundos debe haber botado casi la totalidad del aire que puede salir, es decir, la reserva respiratoria se elimina. Pero ojo, en el primer segundo de esa expiración, debe botar por lo menos el 80% del volumen. Por eso que vemos esta curva. En el primer segundo, bota el 80% y el resto va botando ya lentamente un volumen residual que va a quedar. Pero en esta curva de volumen-tiempo debemos ver que en los primeros segundos va a botar la mayor cantidad de aire. Y este es lo que le llamamos el BEF, el volumen expiratorio forzado. Todo esto es el volumen expiratorio forzado. En 5 a 6 segundos debe botar todo el aire que debe expulsar. Pero en el primer segundo debe botar por lo menos el 80%. Entonces, según el kilómetro, vamos a ver esta gráfica de volumen-tiempo. Y la segunda gráfica que vamos a ver es el flujo-volumen. El flujo-volumen. Miren la fase expiratoria, siempre en el primer segundo bota la mayor cantidad de aire, y luego de forma sostenida va descendiendo la cantidad de aire que debe botar. Esta es la fase de inspiración, que mayormente con los esfuerzos se logra conseguir. En todo caso, la fase expiratoria tiene una pendiente rápida y una pendiente descendiente rápida y una pendiente descendiente lenta sostenida. Entonces lo vamos a fijar también que se dé este tipo de gráfico en el espirón. Entonces vemos la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Muy bien. Esta es la curva volumen-tiempo que se mide a través de la capacidad vital forzada, donde vemos que en el primer segundo debe de botar por lo menos el 80% del volumen. Y esta es la curva flujo-volumen. En el primer segundo pues jala bastante aire y luego en forma descendida, descendiendo pausadamente hacia una discreta convexidad, va expulsando. Entonces, estas curvas lo vamos a tener que analizar en el kilómetro. Y luego vamos a ver tres parámetros. Una de ellas viene a ser la capacidad vital forzada. Es la cantidad de aire que puede expulsar el paciente con una expiración máxima, luego de llenar sus pulmones con la capacidad. Entonces, le hacemos que el paciente tenga el tubito del estilómetro. Le hacemos que inspire todo lo que pueda, ¿no? Tome aire todo lo que pueda. Eso no lo estoy midiendo, pero sí le pido que bote. Bote todo lo que pueda. Entonces, sopla la boquilla y el espirômetro va a marcar la cantidad de aire que estoy expulsando. Esa es la capacidad vital forzada. Es un parámetro que lo vamos a medir. Lo vamos a ver. El BEF1, que se había dicho que en el primer segundo, en esa expiración forzada que lo estoy haciendo, debe botar por lo menos el 80% del aire. La exhalación debe ser el 80%. Y el tercer parámetro viene a ser esta relación. BEF1
con esos tres parámetros que me da el espirómetro es que yo voy a determinar la severidad de estos trastornos respiratorios. Si es un problema de obstrucción, como les decía, el volumen respiratorio forzado en el primer segundo debe ser 80%. Debe ser 80%. Es lo normal. Si en el espirómetro me sale menos de 80%, de 70% para abajo, es un cuadro obstructivo. Entonces, en el espirómetro ya voy a ver el B. Si el B1 me dice que es menos de 70%, es un problema obstructivo. El volumen respiratorio también va a estar disminuido, pero la capacidad vital forzada está normal. Entonces, los dos están disminuidos y la capacidad vital forzada está normal. Y miren, cuando hablo de un problema restrictivo, voy a llevar para poder hacer la diferencia. A diferencia, miren, la capacidad vital forzada que en el cuadro obstructivo era normal, aquí está disminuida. Entonces, rápidamente, un espirómetro, si la capacidad vital forzada está normal, proceso obstructivo. Si está disminuida, es restrictivo. Y miren, el B, el volumen respiratorio forzado. En los problemas obstructivos están disminuidos, menos del 70%. En los cuadros restrictivos está normal. Entonces, rápidamente con el espirómetro, si es que no soy buen clínico, entonces me va a ayudar. En los problemas obstructivos, enfisema, bronquitis, asma, que habíamos mencionado, la capacidad vital forzada está normal. ¿Y qué está alterado? El B y la relación B, capacidad vital. Y así yo veo el B, que está disminuido, y por lo tanto este también está disminuido. Entonces, si la capacidad vital está normal y el B disminuido, es el proceso. Si miren el restrictivo, en el restrictivo la capacidad vital está disminuida. Y el B, por su relación, está normal. Entonces, este cuadrito rápidamente nos va a decir, ¿este es un problema obstructivo o es un problema restrictivo? Y si los tres están alterados, eso es clínico. Esto es clínico. Entonces, si mi clínica, porque yo no puedo tener un espirómetro, el hospital es pobre, o el inicio, el empeñado, no tengo un espirómetro, mi clínica me va a mandar. Por clínica yo lo saco que es una enfisema, que es un asma. Pero si yo ya quiero hacer severidad, yo voy a utilizar el espirómetro y me voy a fijar en esos tres parámetros y voy a tener los criterios de severidad. Cuando es una obstrucción leve, cuando es una obstrucción moderada o es una obstrucción severa. Entonces, yo tengo parámetros. Acá les voy a enseñar. Bien. Cuadro obstructivo, la capacidad vital forzada está normal. Ligeramente baja, pero está normal. El volumen respiratorio forzado está disminuido y esta
expresión del volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada está menos del 70%, ya es un problema obstructivo y lo puedo graduar en base al compromiso que tenga. Entre 70 a 80, digo que es una obstrucción leve. De repente, es un paciente crónico, asintomático, estable, no necesita medicamento. Pero ya, si es que está entre 50 a 70, ya digo, esta es una obstrucción moderada. Si está entre 35 y 50, es una obstrucción grave. Menos del 35%, digo, esta es una obstrucción muy grave. Este va a necesitar ventilación mecánica. De repente, grave, moderado, lo puede usar con máscara de reservorio, con Venturi, con broncodilatadores. Voy a revertir este cuadro. Pero este paciente que ya tiene una relación B1 sobre la capacidad vital, menos del 35% necesita ya intubación mecánica. Hay que ponerle un respirador. Entonces, miren, el espirómetro me va a ayudar para eso. Midiendo estos tres parámetros, voy a establecer la severidad. Y lo mismo para los problemas restrictivos. Hablo de una restricción severa si es que el porcentaje de compromiso es entre el 70 al 80%, una severidad moderada entre 60 a 70 y menos de 60, estamos hablando de una restricción bastante severa. Este paciente también va a necesitar ventilador mecánico. Entonces, miren la importancia pues, que tienen estos equipos. Entonces, voy a hacer lectura del espirómetro, voy a ver sus valores para ver la severidad y miren la gráfica, en este cuadro obstructivo, miren, este es lo normal. En el primer segundo debe botar desde el 80% del aire que está en los alveolos, debe salir de tus alveolos. Esa es la gráfica normal. Y miren, en el problema obstructivo debería estar botando por lo menos 4 litros si quisiéramos. No, el vaso ha aplanado. Entonces, la cantidad de volumen está bastante baja. Entonces, me voy a fijar en las curvas que me va a dar el gráfico del espirómetro. Entonces, veo primero la curva volumen-tiempo y voy a ver pues, que hay una lentitud en la expulsión del aire. Esta forma de... Y si valoro la curva flujo-volumen, si veo la curva flujo-volumen, habíamos dicho que hay una pendiente bastante rápida, pero la descendente es más sostenida, más lenta, más abombadita. Miren acá cómo tiene una forma cóncava. Ese es el gráfico de los problemas constructivos. Nada más para reforzar. Miren, en la curva flujo-volumen, miren, tengo la pendiente rápida en el primer segundo y luego es sostenida. Esa es la pendiente normal. Y miren acá cómo se excava. Entonces, me voy a aplicar en esas dos curvas, en la curva volumen-tiempo y en la curva flujo-volumen. Los gráficos son bastante orientadores. Este es el cuadro constructivo y vamos a ver los restrictivos. Miren el restrictivo.
Miren la curva flujo-volumen, bastante pequeño, como si fuera en miniatura. Y vamos a ver, miren, y la curva volumen-tiempo. Es como si fuera una curva de volumen-tiempo normal, pero chiquita, pequeñita, en miniatura. ¿Por qué? Porque hay una gran dificultad para cumplir la funcionalidad reactiva. Entonces nos fijamos en las curvas del volumen-tiempo y de la curva flujo-volumen, que van a tener representación de gráficos bastante orientadores, ¿no? Para decirnos, este es un problema de obstrucción o problema de restricción. Y la severidad lo mido con los porcentajes que me van a dar. Y esto lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a hacer espirometría y vamos a ver estos patrones. Muy bien, si hubiera alguna pregunta. Entonces, por clínica yo no puedo sacar que es un problema obstructivo, es un problema restrictivo. La severidad lo puedo ver por el espirometría. Y bueno, si no estoy bien preparado clínicamente, el espirómetro también me va a decir cuál es un cuadro obstructivo y cuál es un cuadro restrictivo. Viendo las gráficas, flujo-volumen, volumen-tiempo, ya me dice, este es obstructivo. Viendo la forma de la representación. Y luego la severidad a través de el porcentaje que está conforme. Muy bien, entonces, eso es lo que teníamos que conversar hoy día. Y en la práctica pues vamos a hacer los ejercicios del momento. Preguntas. Ya todos saben sus notas, ¿verdad? ¿Sí? Una laringitis, una traqueitis, el atrapamiento de cuerpos extraños que se van a dar en los bronquios, también me van a generar problemas obstructivos. Y ahí va a haber una obstrucción para la fase inspiratoria. Los pacientes que tienen adenoides, que tienen hipertrofia de las amígdalas, o las amigdalitis que crecen demasiado, van a generar una obstrucción para la inspiración. Entonces, si yo le hago espirometría, probablemente me salga también el cuadro obstructivo ahí. Entonces, para cualquier problema de obstrucción o de restricción, el espirómetro nos ayuda. Muy bien, preguntas. Si no, ya reforzamos pues en la hora.